Mis padres me tiraron a un refugio porque arruinaba su nueva vida. Tengo 16 años y recientemente mi familia me dejó en un refugio para personas sin hogar. Sé que esto puede sonar falso o inventado, pero no lo es. Desearía estar inventando cosas en este momento porque no puedo creer que esto me haya pasado. Mi mamá, mujer de 46 años, y mi papá, hombre de 50 años, han decidido empezar una nueva vida sin mí. No me quieren en sus vidas porque puede que yo sea o no hija de la Fer. Hace 2 semanas, mi papá descubrió que mi mamá tenía una aventura con un amigo en común. Después de mucha investigación y negación, se descubrió que mi mamá había estado teniendo una aventura intermitente con él durante los últimos 18 años. Sí, leíste bien. Mi mamá, que siempre estaba tan enamorada de mi papá, en realidad lo estaba engañando. Mamá y papá han estado juntos desde la universidad. Eran la pareja ideal ante los ojos de todos. Ahora parece que todo fue una mentira. Mi papá estaba devastado. Mi mamá era un desastre. Ella le rogó a mi papá que la castigara y que hiciera lo que quisiera en lugar de dejarla. Después de una semana de discusiones, mamá y papá decidieron que empezarían de nuevo, pero sin mí. ¿Por qué? Porque creen que podría ser una hija de la Fer. No sé de quién fue la idea de sacarme de la familia, pero lo hicieron. Yo estaba en casa porque la escuela había terminado hace 3 días. Cuando regresé de la escuela, mis padres me dieron una gran comida, vieron mis películas favoritas conmigo, me compraron algunos regalos y me arroparon en la cama. Pensé que las cosas estaban mejorando, y a la noche siguiente mi mamá me llevó a dar una vuelta y me dejó en un refugio para personas sin hogar. Tenía mis maletas empacadas. Cuando salí a correr esa mañana, lloré y le rogué que no hiciera esto. Mi mamá solo me dijo con frialdad que mis padres querían un nuevo comienzo, y limpiar la suciedad era el primer paso. Yo soy la suciedad. Yo soy la cosa que le recordaría a mi papá el afer de mi mamá. Necesitaba ser desechada para que pudieran empezar de nuevo. No puedo creer esto, aunque haya pasado. Mamá literalmente me empujó fuera del auto y se fue manejando. Me dijo que no me molestara en volver a casa. No podía de todos modos, ya que me dejó en la siguiente ciudad. Estaba sola en un lugar extraño con solo el refugio disponible. Cuando mi mamá se fue, esperé 3 horas a que regresara, y luego llamé a mis abuelos maternos y les conté todo. Yo era un desastre llorando y ellos estaban extremadamente preocupados por mí. Me dijeron que volviera a la casa ya que ellos eran quienes realmente eran dueños del lugar y dejaban que mis padres vivieran allí gratis. No quería volver porque dejé de sentirme segura cerca de mis padres. Después de mucho pensarlo, mi abuelo llamó a un viejo amigo suyo que vino a buscarme. Me quedé con su familia esa noche y él me puso en un vuelo hacia la ciudad de mis abuelos a la mañana siguiente. Ahora estoy viviendo con ellos. Mis abuelos y la familia extendida han invitado a mis padres a su casa para una fiesta. Lo que mis padres no saben es que la fiesta será una confrontación. Mis abuelos han hecho algunos planes para castigarlos. No me dicen qué es. Solo me dijeron que estuviera presente mientras les arrancan una nueva a mis padres. No puedo creer que esto esté pasando. Estoy nerviosa por la confrontación y no sé qué esperar. He estado volviéndome loca, así que pensé que desahogarme aquí ayudaría. Gracias. Edith. He estado recibiendo comentarios queriendo saber por qué mi papá estaba seguro de que yo era el resultado del afer. Bueno, él está seguro solo porque está seguro. La línea de tiempo del afer de mi mamá encaja perfectamente con el momento en que fui concebida. Así que mi papá cree que no soy su hija. Ellos habían estado intentando solo por 2 meses antes de que mi mamá descubriera que estaba embarazada de mí. Mi papá cree que es imposible quedar embarazada intentando solo unas pocas veces. Aparentemente eso era lo que todos le decían. Era demasiado conveniente asumir que yo no era su hija biológica. Luego de pasar por todo el circo de hacerse pruebas de paternidad, mi mamá preferiría simplemente seguir lo que mi papá quisiera en lugar de hacerse realmente una prueba de paternidad conmigo. Ella está desesperada por salvar el matrimonio y está dispuesta a hacer cualquier cosa para que suceda. Su matrimonio es más importante que su propia hija. Sí, existe la posibilidad de que yo no sea hija biológica de mi papá, pero definitivamente soy hija biológica de mi mamá. No puedo entender que mi propia madre me hiciera esto. Algunas personas me han criticado por no considerar los sentimientos de mi papá. Estoy considerando los sentimientos de mi papá. Sé que ha sido terrible para él descubrir el afer de mi mamá. La amó por más de 2 décadas. No voy a mentir diciendo que él ha sido un padre horrible conmigo. Fue el mejor padre, hasta el momento en que empezó a dudar de mi paternidad. Ahora no sé qué sentir por él.
No quiero ser dura y decir que está siendo injusto. Entiendo que está con el corazón roto. Pero la cosa es que, incluso si no es biológicamente mi padre, yo lo considero mi papá. Lloré y le rogué que no me hiciera esto. Seguí diciéndole que él era el único padre que quería en mi vida. No quiero tener nada que ver con el otro hombre, incluso si resulta ser mi padre biológico. Hice todo lo posible para tranquilizar a mi papá, pero supongo que biología significa más para él que yo. De nuevo, no quiero culparlo demasiado. Supongo que simplemente no puedo evitar sentirme abandonada por las personas a las que llamo mis padres. Siempre me dijeron que los padres aman a sus hijos incondicionalmente. Ahora sé que todo es una mentira. Además, contrario a lo que todos creen, yo no les pedí a mis abuelos que hicieran nada de esto. Estaba indefensa, no sabía a dónde ir o qué hacer. Soy menor de edad, así que realmente no puedo conseguir mi propio lugar. Nadie le rentaría a una menor en ningún lado. Simplemente no podía quedarme en el refugio para personas sin hogar. De repente tengo escuela y tengo gastos. Eventualmente habría tenido que decirles quién era y de dónde venía. Estaba en un desastre emocional y entré en pánico cuando mi mamá simplemente me dejó valiéndome por mí misma. Hice lo primero que se me ocurrió. Llamé a mis abuelos y les pedí ayuda con un lugar donde quedarme. Eso es básicamente todo. Actualización 1. Hice esta publicación al azar cuando mi ansiedad llegó a su punto máximo y simplemente no podía seguir guardándome todo esto. Se suponía que fuera una experiencia catártica, sacarlo todo. No esperaba que la gente leyera esto o comentara. Mis amistades fueron quienes me dijeron que entrara a Reddit y hiciera una publicación. Me dijeron que tal vez me haría sentir mejor después de desahogarme. También dijeron que tal vez encontraría a alguien que hubiera estado en una situación similar en el pasado. Lo que mis amistades no me dijeron fue cuánto apoyo realmente recibiría aquí. Me cuesta un poco creer que absolutas personas desconocidas en Internet me darían su amor y apoyo. Sí, encontré algunos comentarios hirientes, pero fueron rápidamente superados por los buenos. Creo que mis amistades minimizaron cuánto apoyo realmente recibiría aquí. Sé que mis amistades van a leer esta actualización, así que aquí va un mensaje para ellas. Veo lo que hicieron. Gracias por traerme aquí. En las últimas 24 horas, muchas personas me han mandado mensajes diciéndome que merezco algo mejor. Algunos de ustedes me contaron sus propias historias y cómo ser hijas o hijos nacidos de una infidelidad les afectó. Respondí tantos mensajes como pude, y sí me hizo sentir bien saber que no estoy sola en todo esto. Pero también me rompe el corazón por ustedes. Al menos yo tengo a mis abuelos. Algunas personas ni siquiera tenían eso. Unos cuantos trolls han estado acosándome repetidamente, diciendo cosas como que mi papá no debería lidiar con una hija nacida de una infidelidad, y todo ese bla, bla, bla. Sí, sé que él lo está pasando mal, pero adivinen qué, yo también lo estoy pasando mal. Apesta que algunas personas puedan olvidar tan fácilmente que los hijos de una infidelidad son inocentes en todo esto. De alguna manera siempre terminan como daño colateral mientras los adultos pelean entre ellos o intentan resolver sus problemas maritales. De nuevo, no sé qué pensar de mi papá, pero al menos mi mamá debería haber hecho algo mejor. No debería haber engañado y luego abandonado a su hija para salvar su matrimonio. Estoy empezando a ver qué tan mala persona es mi mamá. Bien. Ahora que ya dije eso, voy a hablar de por qué regresé aquí. Quería darles una actualización porque la gente quería saber cómo había ido la confrontación. Mis primos estaban bromeando llamándolo fiesta, para animarme un poco. Por eso la llamé fiesta. Estoy totalmente consciente de que no había nada divertido o celebratorio en esto, y ese fue exactamente el ambiente en la fiesta de la que hablé. A mis padres se les dijo que sería solo una reunión familiar simple, pero había una sorpresa para ellos también. Creo que mi mamá esperaba que mis abuelos finalmente les dieran la casa que habían estado mirando desde hacía un tiempo. Su primera decepción vino cuando me vieron en la fiesta. Juro que mi mamá se puso tan pálida como un fantasma en cuanto me vio. Mi papá se veía incómodo, pero no tan asustado como mi mamá. Mi mamá se puso tan nerviosa que literalmente me preguntó qué estaba haciendo yo en la fiesta, y fue entonces cuando mi abuela le preguntó a mi mamá por qué no estaría yo en la fiesta si soy familia. Mi mamá tartamudeó, pero no pudo inventar una respuesta. Mi abuelo estaba tan enojado que ni siquiera le interesó andarse con rodeos o hacer algún tipo de teatro. Se puso rojo de la cara y empezó a gritarle a mi mamá. Entró en modo abuelo enojado, lo cual no es algo agradable de ver. Les gritó a mis padres mientras preguntaba qué demonios habían estado pensando.
Supongo que en ese punto mis padres ya se habían dado cuenta de que esto era una confrontación, no una fiesta como se habían imaginado. Los dos intentaron defenderse y poner excusas, pero ya nadie los estaba escuchando. Poco a poco, mi abuela, mis tías, mis tíos e incluso mis primos mayores empezaron a gritarles. Mi mamá era un desastre llorando, mientras mi papá no podía levantar la vista del suelo. No dijo mucho después de que mi abuelo lo llamara una triste excusa de hombre. También llamaron a mi mamá algunos nombres coloridos que no voy a repetir aquí. No fue divertido ver esto. Para nada. Fue horrible y yo estaba hecha un desastre llorando mientras mis primos menores hacían lo posible por calmarme. Hubo una gran discusión con todos gritándoles a mis padres. Ellos no negaron nada, en cambio, intentaron justificar su razonamiento. Los gritos duraron una buena hora antes de que mi abuelo finalmente soltara la bomba. Les dijo a mis padres que habían sido desheredados y que parte de su herencia iba a ir para mí, ya que ellos se habían lavado las manos conmigo. Toda la familia también les informó a mis padres que de ahora en adelante no querían tener nada que ver con ninguno de los dos. Mis padres, por supuesto, les dijeron a todos que eso era injusto y que eran libres de decidir si querían mantenerme en sus vidas o no. Esa frase fue la que me hizo llorar aún más. Pensé que la confrontación me traería algún tipo de paz, pero resultó ser peor para mi salud mental. Como dije, nada de esto fue una experiencia agradable para mí. Ya estaba con el corazón roto, y ver a mis padres mostrar absolutamente ningún remordimiento por sus acciones me puso aún más triste. Gracias a Dios mis primos estaban allí para apoyarme mientras lloraba desconsoladamente. De todos modos, mis padres fueron prácticamente expulsados después de que la familia los confrontó y les dijo lo que tenían que decir. Mis abuelos también dejaron claro que no eran bienvenidos en sus vidas y que, a partir de ahora, hasta aquí llegaron para ellos. Creo que mis padres, especialmente mi mamá, querían discutir, pero decidieron que era mejor irse. Habían sido superados en número y realmente no tenían autoridad moral para defenderse, así que simplemente se fueron de la fiesta. Eso fue hace 2 días. He estado quedándome con mis abuelos porque la escuela no empieza por ahora. Las cosas han sido difíciles para mí después de la confrontación, así que solo me estoy enfocando en aclarar mi mente antes de volver a la escuela. A este punto, no quiero volver a casa con mis padres para nada. He llegado a la conclusión de que no me quieren. Y lo que es aún más importante es que sé que no me merecen. Mi familia extendida se ha unido para apoyarme y me ha asegurado que harán todo lo que esté en su poder para que pueda tener una vida decente, incluso si mis padres dejaron de cuidarme. Créeme, es su amor lo que poco a poco me está sanando por dentro. No he tenido noticias de mi mamá y mi papá, y no voy a esperar por eso tampoco. Simplemente no les importo y no estoy segura de qué tipo de relación podría tener con ellos ahora. Así que esa es la actualización que tengo por ahora. No creo que pase nada interesante después de esto, así que tal vez no haya más actualizaciones. Veo que muchas personas han estado preocupadas por mí, así que solo quiero asegurarles que estoy mejor ahora. Eso es todo lo que tengo que decir. Supongo que actualización 2. Está bien. No pensé que regresaría con una actualización solo un día después. Honestamente, estoy un poco en shock ahora mismo. No quiero que mis abuelos se preocupen por mí, así que he estado tratando de actuar fuerte e indiferente frente a ellos. Pero, wow, estoy a punto de explotar de ansiedad. Anoche, solo una hora después de publicar la última actualización, ambos padres me enviaron mensajes. Sí. Los dos me mandaron textos por separado pidiéndome reunirnos. Aparentemente necesitaban hablar conmigo desesperadamente sobre todo. Inmediatamente les conté a mis abuelos sobre los mensajes. Ellos siguen muy enojados con mis padres, pero dejaron la decisión en mis manos. Creen que soy capaz de tomar la decisión correcta para mí. Creo que, a este punto, no quieren escuchar las excusas de mis padres y tal vez prefieran que yo no vaya. Pero yo sí quiero reunirme con ellos y ver qué está pasando. Quizá algunos no estén de acuerdo conmigo, pero les dije a mi mamá y a mi papá que me gustaría reunirnos y hablar. Sí, soy débil, así que ¿qué le vamos a hacer? Amo a mis padres. Sí, todavía los amo. No soy como ellos. No puedo simplemente dejar de amarlos, incluso después de que mi vida se ha puesto patas arriba. Ellos nunca me dieron una oportunidad, pero yo sí les voy a dar una oportunidad de hablar. No sé qué quieren decirme, pero el hecho de que se hayan acercado significa algo. Mi familia extendida está preocupada de que finjan estar arrepentidos para dejar de ser desheredados, pero mis abuelos ya dejaron claro que no hay nada que puedan hacer para cambiar eso. Por eso tengo aún más curiosidad por saber qué quieren decirme. Voy a ser muy específica.
Solo confirmé una reunión con mi papá. Le dije a mi mamá que no estaba lista para hablar ahora y que necesitaba tiempo, pero le dije que eventualmente organizaré un encuentro con ella. Ellos todavía están en la ciudad, por lo que puedo decir, pero no sé por qué enviaron mensajes separados. La verdad, no me habría importado sentarme con ambos al mismo tiempo. Bueno, de todas maneras es mejor así. No sé, pero por alguna razón tengo demasiada ira hacia mi mamá ahora mismo. Así que quiero resolver las cosas con mi papá primero antes de hablar con ella. Mi papá y yo se supone que nos veremos mañana, y sinceramente, estoy muerta de nervios. Mis abuelos siguen maldiciéndolo hasta el cansancio. Mis abuelos paternos también se comunicaron conmigo porque mi papá finalmente les contó lo que estaba pasando. Me calentó el corazón saber que incluso mis abuelos paternos no apoyan a mi papá. Se han sentido muy apenados por no haber podido ayudarme antes, pero no los culpo. Estoy feliz de que hayan prometido quererme incluso si no termino estando biológicamente relacionada con ellos. También estoy viendo lo mal que mis padres me fallaron. Incluso mientras escribo esta publicación, estoy tentada a cancelar las reuniones con ambos padres. Pero sé que necesito enfrentar a los dos y tal vez obtener un poco de cierre, si no otra cosa. Así que mañana iré a reunirme con mi papá. Aunque no estén de acuerdo con mi decisión, por favor deseenme suerte porque definitivamente la necesitaré. Actualización 3. Hola de nuevo. He vuelto con una actualización para ustedes. Lamento mucho haber desaparecido durante toda una semana. Tenía algunas cosas muy importantes que hacer, así que no había tenido el tiempo ni la energía mental para entrar a Reddit y escribir una actualización. Hasta ahora han pasado muchas cosas. Me reuní con mi papá y también me reuní con mi mamá poco después. Ninguna de esas reuniones salió bien para ninguno de nosotros. Cuando fui a ver a mi papá, pude notar de inmediato que estaba hecho un desastre emocional. Aunque no lloró frente a mí, estaba al borde de las lágrimas mientras hablábamos. Esperaba que tal vez intentara hacerme entender su perspectiva. Pero no hizo nada de eso. En realidad, me pidió perdón de inmediato por su parte en todo lo que pasó. No voy a entrar en todos los detalles de lo que dijo porque siento que es demasiado personal, pero puedo decir que estaba genuinamente arrepentido. Papá también me dijo que ya había decidido divorciarse. Estaba quedándose en un hotel diferente al de mi mamá y le dijo que ya no quería estar con ella. Papá me explicó por qué ambos habían mandado mensajes separados y por qué querían reunirse por separado. Aunque me alegraba que papá hubiera decidido seguir adelante, no podía evitar sentir algo de resentimiento hacia él. Incluso se lo dije. No quería esconder mis sentimientos para protegerlos. Solté todo. Mi enojo, mi frustración, mi dolor. Le dije todo lo que estaba sintiendo. Papá solo se veía triste y seguía diciendo, lo siento. Luego dijo algo que realmente ya no esperaba escuchar de él. Me dijo que yo era la mejor hija que podría haber tenido, y que incluso si no resultaba ser suya, se sentía orgulloso de haberme criado. Eso me hizo llorar un poco porque era demasiado para manejar. Antes de reunirme con papá, había estado pensando en algo. En realidad, quería hacerme una prueba de paternidad. No era por él, era por mí. Quería saber. Así que le pregunté si estaba dispuesto a hacerse la prueba conmigo. Para mí no importaba si era mi papá o no, solo quería que dejara de cambiar su postura respecto a mí. Hablé con mis abuelos y les expliqué mis razones también. Una vez más, no estaban entusiasmados, pero dijeron que dejarían esa decisión en mis manos. Ya les conté que también me reuní con mi mamá. La reunión fue tan bien como pueden imaginar. Ella se veía tan mal como mi papá cuando me vio. Intentó correr hacia mí y abrazarme. Su cara cambió cuando me hice a un lado y le dije que ni pensara en tocarme. Creo que no esperaba que fuera tan fría con ella. Cuando me estaba dejando cerca del refugio, yo prácticamente le rogaba que no hiciera esto y le decía que no quería perder a mis padres. Pero habían pasado días desde entonces y mi postura había cambiado completamente. Ya no sentía lástima por ella. Sobre todo estaba enojada, y se lo dije cuando hablamos. Tuvimos una conversación larga donde mi mamá seguía rogándome que volviera y arreglara la familia. Es gracioso cómo cambiaron las cosas. Casi me reí cuando dijo eso. Le dije directamente que merecía divorciarse y merecía estar sola. Después de todo lo que hizo, traicionó a todos a su alrededor y ahora lo perdió todo. Mamá estaba inconsolable cuando se dio cuenta de que su esposo y su hija ya no la querían. Su compañero de infidelidad también se fue porque se sintió ofendido cuando mi mamá terminó con él para volver con papá. Sus amistades y colegas tampoco quieren saber de ella, así que básicamente fue abandonada por todas las personas que conoce.
De nuevo, no sentí empatía. Ella se lo hizo a sí misma. Solo quería reunirme con ella rápidamente porque ya había tomado una decisión. Le dije que para mí estaba muerta. Que no quería volver a escuchar de ella. Que me iba a quedar con mis abuelos y que ellos serían mis tutores legales. Mi mamá se derrumbó cuando escuchó eso. Suplicó que no la abandonara. Yo solo me reí y me fui poco después. Así que sí, eso pasó durante la última semana. Papá está mayormente callado, pero a veces me manda un mensaje. Supongo que está demasiado culpable o demasiado deprimido para hablar mucho conmigo. Estoy guardando todos los mensajes, por si mi mamá intenta pelear por la tutela con mis abuelos. Papá y yo ya comenzamos el proceso para hacer la prueba de ADN. Estamos esperando los resultados. Mis abuelos y mi familia extendida han sido increíbles. Mis primos me llevaron a cenar y la pasamos genial. Me ayudó a despejarme un rato. Todavía estoy lidiando con todo, pero al menos tengo gente que me apoya ahora. Como todos ustedes han sido tan amables, volveré más adelante con otra actualización. Pero hasta entonces, probablemente me aleje un poco de Reddit. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde que mi vida se puso completamente de cabeza después de lo que me pasó. Sabía que la vida nunca volvería a ser normal, y así ha sido. Pero, por el lado bueno, estoy mejor y he regresado a mi ciudad. Les contaré más sobre eso luego. Sé que algunos de ustedes han estado preocupados por mí y curiosos por la prueba de ADN, entre otras cosas. Tengo esas respuestas para ustedes, y por eso hice esta actualización hoy. La escuela empezó hace 2 semanas, así que he estado un poco ocupada. Muchas cosas han cambiado para mí, así que necesitaba acomodarme un poco antes de actualizar. Esta actualización es algo agridulce. Después de mi última publicación, hubo mucho drama con mi mamá. Fue implacable intentando que hablara con ella e incluso seguía acosando a mis abuelos. Iba regularmente a su casa para armar un escándalo. Solo se detuvo cuando mi abuelo la amenazó con llamar a la policía. Al menos tuvo la sensatez de calmar un poco su acoso. Después de eso, siguió enviándome mensajes y dejando correos de voz histéricos. Todo era, oh, pobre de mí, así que eso solo me hacía enojar más. No la había bloqueado por el tema de la tutela, que se resolvió hace 2 meses. Algunas personas me habían dicho que siguiera viendo a mi mamá porque necesitaba mi ayuda. Sí, no. No creo que sea mi responsabilidad ser su apoyo cuando prácticamente me sacó de su vida. Ella debió hacerlo mejor, pero no lo hizo. Ahora solo va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Su vida se vino abajo bastante feo. Papá todavía la está dejando, y ahora todas sus amistades y colegas se enteraron de lo que pasó. Papá en realidad publicó todo online y admitió lo que había sucedido. Él recibió críticas, pero también algo de simpatía. Mi mamá, en cambio, solo recibió insultos y fue llamada de todas las formas posibles. Intentó llorarle a mis abuelos, quienes no le dieron ni la menor importancia. Por lo que escuché, ahora está intentando conseguir simpatía y fallando miserablemente. Ella cree que es la víctima aquí porque actuó, siguiendo las palabras de mi papá. Yo digo que eso es una tontería. En fin, ahora necesito contarles lo que pasó con mi papá. Me reuní con él después de recibir los resultados de la prueba de ADN. Bueno, él es mi papá. Los dos lloramos como bebés cuando leímos los resultados. Mi papá estaba muy arrepentido e inconsolable. Para mí fue más fácil calmarme que para él. No dejaba de disculparse y decir que haría lo que fuera para compensar sus errores, pero yo le dije que probablemente ya era demasiado tarde. He pensado mucho en esto. Sí, mi papá había pasado por un infierno, pero no puedo perdonarlo por su parte en todo esto. Así que le dije que necesitaba espacio de él. Tenía un poco de miedo de cortar toda comunicación, pero le dije que por ahora no había mucha esperanza de reconciliación. También le dije que mis abuelos serían mis tutores legales y que quería vivir con ellos de ahora en adelante. Papá lloró mucho con eso, pero aceptó que no estaba en posición de protestar. A veces hablamos por mensaje, pero estamos muy distantes y rara vez le respondo. En cuanto a mi situación de vivienda, estoy viviendo con mis abuelos ahora. Ellos se mudaron aquí y rentaron un apartamento para nosotros, ya que yo no quería volver a la antigua casa. Mi mamá y mi papá fueron desalojados, así que mis abuelos están pensando en vender la casa ahora. A mí realmente ya no me importa. En este momento, estoy concentrándome en la escuela para subir mis notas. Necesito entrar a una buena universidad y tener un buen trabajo para no depender nunca más de nadie. Voy a empezar terapia pronto,
así que recibiré ayuda con todo este trauma. Muchísimas gracias por ser tan solidarios conmigo. Esta será mi última actualización. Descubrí que mi suegra le pagó a mi ex para destruir mi matrimonio. Para empezar, soy Jaime y tengo 31 años. Hace poco pasé por un divorcio y todo el proceso fue increíblemente desordenado y complicado. Y ahora, justo cuando pensé que nada podía complicarse más, recibí un correo de una ex que en su momento intentó sabotear mi boda. Esto le añadió otra capa de caos a una situación que ya era bastante complicada. Estoy aquí para compartir mi historia y recibir consejos o sugerencias sobre cómo manejar todo esto. Gracias por escuchar. Volviendo a hace 4 años, estaba saliendo con una chica. Digamos que se llamaba Claudia. En general, las cosas iban bien entre nosotros, pero había algunos problemas. Claudia era muy controladora con todo, y su cercanía con su mejor amigo hombre, digamos que Kevin, era una fuente constante de tensión. Aunque me incomodaba lo unidos que eran, Claudia me aseguraba que no había nada de qué preocuparme. Lamentablemente, mis preocupaciones terminaron siendo ciertas. Claudia acabó engañándome, y eso ocurrió después de que ya estábamos comprometidos. Después de que le propuse matrimonio a Claudia, las cosas empezaron a torcerse. Un mes después, empezamos a distanciarnos y nuestra relación se llenó de problemas. Comencé a preguntarme si proponerle matrimonio había sido un error. Claudia sugirió que tomáramos un pequeño descanso para aclarar las cosas, pero en vez de hablar, desapareció por completo. Dejó de responder mis llamadas y mis mensajes, y eso me dolió muchísimo. El dolor de que me dejara en visto ya era fuerte, pero empeoró cuando descubrí que me había engañado. Enterarme de la infidelidad fue un golpe enorme, pero también me ayudó a entender por qué todo había salido mal. Me tomó tiempo superar la herida, pero al final logré seguir adelante. Me enfoqué en mi carrera y abrí mi propio negocio. Las cosas empezaron a mejorar y sentí que volvía a encaminarme y a recuperar el éxito. Fue entonces cuando conocí a Nadia. Ella era desarrolladora de software y coincidimos gracias a unos clientes con los que yo estaba trabajando. Desde el principio hubo una chispa entre nosotros. Muy rápido descubrimos que teníamos mucho en común y que nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. Se sentía como si nos conociéramos desde hace años, aunque recién nos habíamos conocido. Nadia no solo era inteligente y muy buena en su trabajo, sino que también tenía una personalidad cálida y divertida. Empezamos a pasar más tiempo juntos y cada momento se sentía emocionante y auténtico. Era refrescante conectar con alguien que parecía entenderme tan bien. Nuestra relación avanzó rápido y lo que comenzó como una conexión profesional pronto se convirtió en algo mucho más profundo y significativo. Eventualmente empezamos a salir y fue fantástico. Salíamos a cenar, veíamos películas y todo se sentía muy natural. Antes de conocerla yo estaba completamente absorbido por el trabajo, pero Nadia me ayudó a encontrar un equilibrio mucho más sano entre mi vida y mi trabajo. Estar con ella me hizo darme cuenta de lo importante que es bajar el ritmo y disfrutar la vida. Todo simplemente se sentía bien, y nuestro tiempo juntos era una mezcla perfecta de diversión y descanso. Después de 1 año y medio de relación, le propuse matrimonio a Nadia y ella dijo que sí. Todo parecía perfecto, excepto por una cosa, su familia. Mi familia era bastante relajada con todo esto. Mi mamá es maestra, mi papá trabaja en negocios como yo, y estaban muy contentos con Nadia. Pero la familia de Nadia era otra historia completamente distinta. Tuvieron problemas con nuestra relación desde el principio, y se notaba que no estaban exactamente emocionados conmigo. Su desaprobación era una tensión constante que ensombrecía lo que debería haber sido una época emocionante para nosotros. La familia de Nadia era muy tradicional y tenía opiniones fuertes sobre cómo ella debía vivir su vida. No les gustaba que trabajara y preferían que se casara con un buen chico cristiano y se quedara en casa. Ellos eran partidarios de los matrimonios arreglados y querían que se casara con alguien que ellos escogieran y aprobaran. Nadia llevaba años lidiando con su familia porque nunca apoyaban sus decisiones. Y cuando se trató de mí, su desaprobación fue evidente desde el principio. Parecía que les caía mal incluso antes de conocerme y daba la impresión de que sin importar lo que hiciéramos, sus creencias antiguas y expectativas siempre iban a ser un problema. Nadie entendía muy bien las opiniones tradicionales de su familia, pero le costaba romper con ellas o defenderse por completo.
Ella estaba muy apegada emocionalmente a su familia, y ese apego le dificultaba tomar distancia de su influencia. A pesar de dedicarse a su carrera y a nuestra relación, quería mantener una conexión con ellos. Nadia intentaba caminar en una línea muy delgada. Quería seguir su propio camino y estar conmigo, pero tampoco quería cortar la relación con su familia. Eso hacía que muchas veces intentara calmarlos, incluso si significaba ceder en cosas que eran importantes para nosotros. Su familia no era del tipo que la obligaba a tomar decisiones, pero dejaban muy clara su desaprobación. Eran muy vocales y hacían saber lo que sentían sin suavizar nada, lo cual ponía a Nadia en una posición muy difícil. Ella sentía que tenía que escoger constantemente entre hacer lo que quería y lidiar con sus críticas ruidosas y constantes. Ese equilibrio permanente generó mucha tensión en nuestra relación, mientras Nadia trataba de mantener contentos a todos, incluyéndose a ella misma. Cuando conocí por primera vez a la familia de Nadia, estaban más o menos bien conmigo. Les gustaba que yo fuera exitoso y que me fuera bien, y el hecho de que mi mamá fuera a la iglesia los domingos parecía darme algunos puntos. Sin embargo, todo se arruinó rápido cuando empezaron a opinar sobre nuestro futuro. Constantemente me presionaban diciéndome que no debía permitir que Nadia trabajara después de casarnos. Y también empezaron a preguntar sobre nuestros planes para tener hijos. Para Nadia, esto era algo a lo que estaba acostumbrada por las opiniones tradicionales de su familia. Ella intentaba tomárselo a la ligera y me decía que hiciera lo mismo, pero yo no podía simplemente ignorarlo. Hablé claro y dije que Nadia era talentosa y que quería que siguiera trabajando si así lo deseaba. También mencioné que no teníamos planes de tener hijos por el momento y que decidiríamos eso más adelante. Me frustraba tener que lidiar con sus expectativas, especialmente porque ni siquiera estábamos casados todavía y aún estábamos resolviendo cosas básicas. Cuando dije que Nadia debía tener la libertad de seguir trabajando y que no teníamos planes inmediatos de tener hijos, su familia reaccionó muy mal. Estaban evidentemente molestos con mis opiniones. Creían que yo estaba faltando al respeto a sus valores tradicionales y empezaron a cuestionar mi compromiso con la relación. Fueron muy vocales, diciendo que yo estaba cometiendo un error y que necesitaba reconsiderar mis ideas si de verdad me importaban Nadia y nuestro futuro. Aunque Nadia intentaba minimizar su desaprobación, el estrés empezaba a afectar a ambos. A medida que tuvimos más cenas familiares, los problemas con la familia de Nadia solo se intensificaron. Seguían dando cumplidos pasivo-agresivos que claramente eran críticas disfrazadas. Por ejemplo, comentaban, sabes, no todos tienen la oportunidad de casarse con alguien que comparta los mismos valores. Esperamos que entiendas y respetes nuestras creencias, recordándome sutilmente que no aprobaban nuestra relación. Otro comentario era, es genial que te vaya bien, pero tendrás que mostrar más compromiso con las tradiciones familiares si esto va a funcionar, insinuando que debía amoldarme a sus expectativas. También decían cosas como, debe ser difícil para tu mamá manejar un trabajo y la casa al mismo tiempo. Con razón siempre está tan estresada. ¿Perdón? Como si el estilo de vida más equilibrado de mi familia fuera inferior. Mi mamá, que iba a la iglesia pero era muy de mente abierta, empezó a caerles mal también. A menudo la criticaban porque no encajaba en su visión tradicional cristiana, haciendo comentarios sobre cómo la esposa debe quedarse en casa y encargarse de la familia. Eran muy críticos con las ideas modernas sobre el trabajo y los roles de género, dejando claro que sus creencias rígidas y anticuadas guiaban todo lo que decían. Sus comentarios hirientes y su visión tan limitada solo añadían más tensión y hacían que cada reunión familiar fuera una experiencia molesta. Lo peor de su familia era lo hipócritas que eran. Por un lado, criticaban constantemente a Nadia por trabajar, diciendo cosas como, una mujer debería estar en casa, no en una oficina, o, ¿cuál es el punto de tener esposo si tú eres la que trae el dinero? Actuaban como si fuera un fracaso de mi parte que ella tuviera un empleo. Pero por otro lado, no tenían ningún problema en pedirle dinero una y otra vez. La trataban como si fuera su cuenta bancaria personal. Por ejemplo, su mamá le pedía ayudar a pagar reparaciones de la casa, o su papá mencionaba casualmente que necesitaba dinero para alguna emergencia. Y no quedaba ahí. Una vez, su hermano tuvo problemas financieros por malas decisiones en su negocio, y adivina a quién recurrieron. A Nadia. Hacían que se sintiera moralmente obligada a mantenerlos, solo porque ganaba un buen sueldo. Actuaban como si,
por el simple hecho de trabajar, ella les debiera mantenerlos. Todo eso mientras menospreciaban su carrera cada vez que podían. Yo no tengo ningún problema con ayudar a la familia en tiempos difíciles, pero la forma en que la usaban estaba mal. Esperaban que ella pagara todo, pero aún así tenían el descaro de decir que no debería trabajar. No podía seguir viendo cómo se aprovechaban de ella. Decidí hablarlo con ella. Tuvimos una conversación larga. Le expliqué cómo la estaban explotando mientras criticaban todo lo que hacía. Le dije que no era justo que ella diera tanto y que a cambio solo recibiera críticas. Después de mucho discutir, finalmente la convencí de que necesitaba poner límites y tomar el control de su dinero. Ella aceptó a regañadientes dejar de darles tanto dinero, pero en cuanto empezó a hacerlo, su familia se molestó. Su mamá la llamó haciéndose la ofendida, diciendo, «Somos familia, ¿cómo puedes dejar de ayudarnos así de repente?». Su papá insinuó que estaba eligiendo el dinero por encima de la familia. Intentaban manipularla con culpa cada vez que podían, haciéndola sentir como si los estuviera abandonando. Fue difícil, pero empezó a mantener su postura un poco más. Pero sí, a su familia definitivamente no le gustó que empezara a poner límites. Estos problemas con su familia generaron aún más drama. Empezaron a odiarme cada vez más, culpándome de que nadie se defendiera y pusiera límites. Pensaban que yo la estaba alejando de ellos o algo así. Pero a pesar de todo eso, llegó el día de la boda y nosotros estábamos felices y listos para empezar nuestra vida juntos. Y entonces pasó algo totalmente inesperado. Mi ex, Claudia, apareció en la boda. No había sabido nada de ella en años, y de repente ahí estaba, haciendo un escándalo. Empezó a acusarme de haberla engañado, diciendo cosas como, «¿Cómo puedes casarte con otra después de hacerme esperar 2 años?». Actuaba como si yo la hubiera dejado plantada después de una relación larga y profunda, cuando en realidad ella fue la que me engañó y desapareció. Era una acusación retorcida y totalmente fuera de lugar. La gente miraba y ella seguía y seguía hablando como si yo la hubiera abandonado. Nada tenía sentido. Yo estaba en shock. No sabía si reírme o enojarme. Parecía que había ido solo para arruinar la boda sin ningún motivo. Intentaba pintarme como el malo. Fue un desastre total y todos estaban confundidos. Y justo ese día. Hizo eso en plena boda. Fue como ver un sueño convertirse en pesadilla al instante. La familia de Nadia, que ya estaba en mi contra, aprovechó la oportunidad de inmediato. Se pusieron del lado de Claudia al instante, intentando pintarla como la víctima. No perdieron ni un segundo para decirle a Nadia cosas como, «¿Ves? Te dijimos que él no sirve, y no puedes casarte con él ahora, después de esto. Es un fraude». Actuaban como si eso fuera la prueba definitiva de que yo no era el hombre adecuado para ella. Incluso le dijeron a Nadia que debía irse en ese mismo momento, como si todo hubiera terminado. Yo estaba completamente desconcertado y sin saber qué decir por un momento. Pero entonces me di cuenta de que tenía que defenderme. No podía dejar que Claudia me pisoteara así delante de todos. Así que respondí. Me mantuve firme y la confronté ahí mismo frente a todos. Le dije en voz alta que tenía pruebas de que ella me había engañado, que fue ella quien me dejó de hablar, no al revés. Que no tenía sentido que viniera a mentir ni a intentar arruinar mi boda. No iba a dejar que destruyera lo que se suponía que era el día más feliz de mi vida. Se convirtió en una escena enorme. La gente estaba mirando y parecía que todo duraba una eternidad, pero mantuve la calma y dejé claro lo que había pasado realmente. No iba a permitir que se fuera sin que la gente supiera la verdad. Fue un desastre total y la tensión en el lugar era insoportable. Afortunadamente, mis amigos y mi familia estuvieron de mi lado todo el tiempo. Ellos pudieron ver claramente que lo de Claudia era puro teatro y que solo quería causar problemas. Con el tiempo, todos se dieron cuenta de que estaba ahí únicamente para hacer un escándalo. Pero Nadia, ella se quedó en silencio durante todo el caos. Su familia, en cambio, no dejaba de intentar provocar más, susurrándole que debía irse, que no debía casarse conmigo, que yo no era confiable. En ese punto yo estaba muy ansioso. No sabía qué estaba pensando Nadia. Me acerqué a ella para intentar entender qué pasaba por su mente. Le pregunté si estaba bien, si aún quería seguir adelante con la boda. Ella me miró un momento y dijo, «Nunca dudé de ti, ni un segundo.
Escuchar eso fue un alivio enorme. Dijo que estaba un poco alterada por toda la escena, pero que confiaba en mí y sabía que Claudia solo quería arruinar las cosas. Así que, a pesar de todo el caos y de los intentos de su familia por separarnos, la boda sí se llevó a cabo. No estuvo libre de drama, pero al final lo logramos. La ceremonia fue preciosa, aunque llegó cargada con mucho más equipaje del que esperábamos. Después de la boda, las cosas fueron bien por unos meses, pero luego los problemas con su familia empezaron a aparecer otra vez. Era como si tuvieran un problema con absolutamente todo lo que hacía. Mi manera de vestir no les parecía lo suficientemente buena. La música que escuchaba les parecía inapropiada. Y el hecho de que yo no estuviera listo para tener hijos todavía, ese era su mayor problema. Cada vez que íbamos a su casa, sentía que entraba a un panel de jueces. Nada de lo que hiciera era suficiente para ellos. Lo peor era que Nadia no decía nada para defenderme. Solo lo minimizaba y me decía que lo ignorara, que era mejor no crear más tensión. No quería enfrentarse a ellos, pero eso significaba que no estaba defendiendo nuestra relación. Yo sentía que estaba solo lidiando con las críticas constantes de su familia. Esto siguió así durante meses, y cuanto más pasaba, más frustrado me sentía. Era como si cada vez perdiera más terreno. Toda esta situación empezó a afectar seriamente nuestra relación. Ya no podía soportar que nadie dejara que su familia me criticara cada vez que podían sin decir ni una palabra en mi defensa. Tenían un problema con todo, desde la ropa que usaba hasta la música que escuchaba, y ella actuaba como si no fuera nada importante. Recuerdo una vez que su mamá me dijo, ¿de verdad vas a ponerte eso para cenar, solo porque llevaba una camiseta de banda y jeans? Me reí para no armar un drama, pero me dolió, y Nadia se quedó callada. Era ese tipo de cosas todo el tiempo. Luego estaba el tema del dinero. Nadia siempre estaba entregando una buena parte de su salario a su familia. Pedían ayuda para pagar facturas, reparaciones de la casa o cualquier cosa, y ella simplemente les daba el dinero sin pensarlo. Quise ser un esposo solidario, así que al principio yo también ayudaba. Pero se volvió algo constante. Cada pocas semanas surgía un nuevo problema. Una vez pidieron dinero para cambiar los electrodomésticos de la cocina, aunque los suyos funcionaban perfectamente. Otra vez fue para unas vacaciones que querían hacer. Y lo peor era la reacción de Nadia cuando se trataba de mí gastando dinero. Si yo quería comprarme algo solo por gusto, como un nuevo aparato o mejorar mi setup de videojuegos, ella se enojaba. Recuerdo que una vez quise comprar una televisión nueva, nada exagerado, solo un modelo un poco más grande, y ella se molestó diciendo que no la necesitábamos, que era un desperdicio de dinero. Pero cuando su hermano quiso comprar un sistema de sonido ridículamente caro para su casa, ella estuvo totalmente de acuerdo. Incluso le ayudó a pagarlo. Sentía que yo no podía gastar en mí sin recibir un sermón, pero su familia podía derrochar en lo que quisiera y a ella no le importaba. Con el tiempo, toda la frustración acumulada empezó a salir, pero en lugar de enfrentar a su familia, que eran los que exigían todo, Nadia lo sacaba conmigo. Y cuando yo intentaba hablar sobre lo injusto que era o sobre poner límites a su familia, ella me ignoraba y decía que debía aguantar por ella. Pero ya no podía. El dar y dar sin recibir apoyo me estaba agotando, y estaba cansado de ser el saco de boxeo mientras su familia nos drenaba emocional y económicamente. Con el tiempo, las cosas siguieron empeorando entre Nadia y yo. Parecía que mientras más se metía su familia, más distantes nos volvíamos. Y entonces llegó el día que realmente me llevó al límite. Su familia estaba en nuestra casa y, como siempre, empezaron los comentarios pasivo-agresivos. Su mamá empezó a hacer esos comentarios sutiles sobre nuestro matrimonio, como, ya sabes, el matrimonio es cosa de compromiso. Hay gente que simplemente no entiende eso, mirándome directamente. Siempre era lo mismo, pequeños ataques disfrazados de consejos, como si yo fuera el problema en la relación. Luego su papá dijo, es una pena que estén tan ocupados con el trabajo. Eso no es bueno para el matrimonio. Necesitan más tiempo juntos para formar una familia. Y sentí como me hervía la sangre. Era como si estuvieran criticando cada aspecto de nuestra vida. Y Nadia solo estaba ahí, asintiendo, como si todo estuviera bien. Pero lo peor vino cuando su mamá dijo, con un tono burlón, y cuidado, nunca se sabe si esa ex tuya, Claudia, realmente estaba equivocada.
Tal vez alguien aquí es muy bueno manipulando a la gente. Lo dijo como si fuera un chiste, pero yo estaba furioso. Estaban intentando revivir un drama viejo, insinuando que yo podía ser el culpable o que ocultaba algo. Ya estaba harto. Me quedé mirándolo sin poder creerlo, esperando que nadie dijera algo, lo que fuera. Pero ella, como siempre, guardó silencio. Ese fue mi límite. No podía seguir tolerando sus faltas de respeto. No podía seguir soportando que nadie no defendiera nuestra relación. Estaba exhausto, emocionalmente drenado y completamente harto. Así que exploté. No pude aguantar más y les dije todo lo que llevaba guardado. Dije, ¿saben qué? Estoy cansado de sus críticas constantes y de la falta de respeto. Cada vez que vienen aquí, parece que solo buscan razones para menospreciarme. ¿Por qué no dejan de hacer comentarios venenosos sobre nuestro matrimonio y empiezan a mostrar un poco de respeto? Miré a su mamá y añadí, y por favor, ya basta con los comentarios sobre Claudia. Ni siquiera conocen la historia completa. Solo sacan cosas viejas para hacerme quedar mal. Es infantil y mezquino. Luego miré a su papá y dije, siempre están diciendo que deberíamos pasar más tiempo juntos. Bueno, tal vez si su familia no estuviera pidiendo dinero y creando problemas todo el tiempo, no estaríamos tan estresados. Necesitan entender que tenemos nuestra propia vida y no necesitamos tanta interferencia. También señalé cómo Nadia los mantenía económicamente y cómo la trataban. Dije, no es justo que Nadia tenga que darles todo su dinero mientras ustedes critican cada decisión que tomamos. No tienen derecho a su sueldo solo porque son familia. Si de verdad se preocuparan, nos apoyarían en lugar de intentar controlar nuestras vidas. Decir todo eso se sintió liberador, pero no solucionó nada. Su familia se quedó impactada y Nadia se veía más molesta que nunca. Me fui sintiendo una mezcla rara de alivio y frustración. Por fin había dicho todo lo que necesitaba decir, pero sabía que solo era un paso más en un camino difícil. En lugar de apoyarme por haber intentado defenderme, no solo a mí sino también a ella, Nadia se enfureció. No podía creer que yo le hubiera hablado así a su familia. Dijo que había sido irrespetuoso y que había cruzado un límite. Terminamos teniendo una discusión enorme. Ella exigió que me disculpara, pero yo me negué por completo. Le dije que se sentía asfixiante estar en un matrimonio donde su familia tenía más poder que su propio esposo. En medio de la discusión, ella dijo, si no puedes manejar a mi familia, entonces tal vez deberíamos terminar. Ellos son mi prioridad. Me quedé totalmente en shock. Los dos nos alejamos, dándonos cuenta de que nuestro matrimonio realmente había llegado a su fin. Después de todo, su familia siempre había sido más importante para ella que nuestra relación, y ya no había vuelta atrás. Unos días después intentamos hablar de nuevo, pero para entonces su familia ya la había manipulado por completo. De repente yo era el villano que no quería que su esposa ayudara a su familia. Ella estaba convencida de que yo era el que actuaba de forma injusta y poco solidaria. Yo ya estaba cansado. Decidí seguir adelante con el divorcio sin hacer ruido. Había soportado demasiado drama, y ni siquiera era drama mío para empezar. No tenía sentido intentar arreglar algo cuando la otra persona no quería trabajar en ello. Los problemas de su familia habían convertido mi vida en un infierno y ya no podía seguir así. Así que continuamos con el divorcio. Después de 2 meses de trámites legales, se finalizó y quedamos oficialmente divorciados. Sentí alivio al cerrar ese capítulo, aunque el proceso entero fue agotador. 6 meses después, ya hoy en día, recibí un correo completamente inesperado de Claudia, de todas las personas posibles. Me escribió para disculparse por todo lo que pasó. Dijo que había tenido un momento de culpa y que quería decir la verdad. Y aquí viene lo impactante. Reveló que la familia de Nadia le había pagado para que armara toda la escena en la boda. ¿Qué? No podía creerlo. Resulta que todo ese caos y ese drama habían sido planeados y organizados por su familia, y Claudia solo fue una pieza en su juego. Me dejó molesto y frustrado otra vez. Una cosa es lidiar con problemas personales, pero enterarme de que un desastre de boda entero fue parte de un plan de mi exfamilia política. Es simplemente increíble. Todavía estoy procesando todo, intentando decidir qué hacer ahora. No estoy seguro de qué hacer, Reddit.
¿Debería confrontar a Nadia y a su familia con esto o simplemente dejarlo así? Estoy agotado de tanto drama, pero siento que no tendré cierre si no lo enfrento directamente. Por un lado, no quiero regresar a un caos del que ya intenté salir. Pero por el otro, siento que necesito defenderme y hacer que reconozcan la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Y después de todo lo que han hecho para pintarme como el villano, aquí estoy, agotado. ¿Soy yo el malo? Actualización 1. Leí todos sus comentarios y consejos, y ya tomé una decisión. Voy a confrontar a Nadia y a su familia sobre todo esto. Aprecio mucho el apoyo y las palabras de ánimo de esta comunidad. De verdad me ayudaron a decidirme a actuar. También ya le conté a mi familia lo que descubrí. Están tan molestos como yo. Creen que la familia de Nadia se pasó muchísimo. Y están enojados por toda la manipulación y las mentiras. Mi mamá y mi papá en realidad están aliviados de que finalmente esté defendiendo mi posición y están listos para apoyarme en lo que venga. Estoy preparándome para contactar pronto a Nadia y a su familia. Espero que esto por fin me dé el cierre que necesito y tal vez incluso aclare parte de toda la confusión y el enojo acumulado. Los mantendré al tanto de cómo vaya todo. Actualización 2. Así que contacté a Nadia, tal como dije que haría. Como era de esperar, al principio tenía una actitud horrible, como si no quisiera escuchar nada de mí. Pero yo no estaba ahí para discutir ni pelear. Le dije directamente que no quería nada de ella. Solo necesitaba que supiera la verdad. Le conté cómo su familia, las mismas personas a las que siempre eligió por encima de mí, habían estado saboteando nuestra relación incluso antes de la boda. Le expliqué que le pagaron a mi ex para montar toda esa escena en nuestra boda, con la esperanza de que ella la cancelara. Y que incluso después de la boda siguieron causando problemas, tratando de destruir lo que teníamos. Me aseguré de dejar claro que su familia fue la verdadera razón por la que nuestro matrimonio fracasó, no yo. Le dije que había estado ciega ante todo, siempre eligiéndolos a ellos en lugar de su propia felicidad, y que era una tonta por no ver lo tóxicos que eran. No suavicé nada porque merecía escuchar la verdad. Y sinceramente, me alegra haberlo dicho todo. Después de decirle todo eso, ella fue a confrontar a su familia. Y ahora volvió a mí diciendo que finalmente se dio cuenta de lo manipulada que había estado todo este tiempo. Y, atención. Quiere que le demos otra oportunidad a la relación. Actúa como si ahora que sabe la verdad, pudiéramos retomar todo desde donde lo dejamos y que todo estaría bien. La rechacé de inmediato. Le dije que no pensaba pasar por eso otra vez. Ella nunca dudó de ellos, nunca estuvo de mi lado, y yo fui quien lidió con todo el drama y el sufrimiento. No voy a volver a meterme en ese ciclo tóxico por mucho que diga que cambió. Ya es demasiado tarde para eso. Actualización 3. Su familia incluso me contactó después de todo esto, diciéndome que dejara de molestarlos, que ahora que ya no estaba en sus vidas, debía seguir adelante. Tuvieron el descaro de decir que yo era quien manipulaba a Nadia, como si yo fuera la fuente de todo el drama. Ni me molesté en responder. Bloqueé sus números, tomé capturas de pantalla de los mensajes y se los envié a Nadia. Le dije que estaba terminado con ella y con toda su familia. Que ya habían causado suficiente estrés y caos en mi vida. Y que la única razón por la que la contacté fue porque tenía derecho a saber lo que su propia familia había hecho a sus espaldas. Ahora no quiero tener nada que ver con ninguno de ellos. Nadia dijo que lo entendía, así que le dije que también la iba a bloquear. No pienso volver a caer en ese desastre nunca más. Ella estuvo de acuerdo y eso fue todo. Sin más idas y vueltas, sin preguntas pendientes. Ese capítulo de mi vida está oficialmente cerrado. En el lado positivo, mis padres y mis amigos han sido increíbles durante todo esto. Me han mostrado muchísimo apoyo, y eso ha sido un gran alivio. Las cosas por fin empiezan a mejorar y siento que estoy en el camino correcto para encontrar paz y felicidad. Así que sí, gracias por todos los consejos, Reddit. Tengo esperanza de que las cosas seguirán mejorando a partir de aquí. Cierro sesión por fin. Es hora de seguir adelante de verdad.